siguiendo quizá un poquito con el tema de la doctora Dulce Díaz, que ya nos platicó de levaduras, ahora a mí me gustaría platicarles sobre las enzimas, la importancia que tienen las enzimas por ejemplo, en una hidrólisis del bagazo de agave o de los fructanos que están presentes en el agave. Y yo les voy a contar más que nada una historia que hemos ido trabajando a lo largo de algunos años, quizá 4 o 5 años, que hemos buscado enzimas y la aplicación de estas para poder hidrolizar a la inulina de agave. La presentación la voy a dividir en 3, en los antecedentes, cuál ha sido el proyecto, cómo llegamos a este proyecto, y les voy a mostrar algunos resultados de las hidrólisis enzimáticas que nosotros hemos llevado a cabo, más bien de las enzimas que hemos encontrado. Y pues bueno, como antecedentes, nosotros este proyecto surge de la necesidad de quizá generar fructooligosacáridos, mejor conocidos como FOS. Estos FOS son polímeros de fructosa que van a ser unidades o moléculas de menos de 20 unidades de fructosa, unidas a una glucosa inicial. Y esto los vamos a encontrar por ejemplo, en la cebolla, en los ajos, en los espárragos, en diferentes plantas. ¿Y qué ventajas tienen estos fructooligosacáridos? ¿Por qué nos llama la atención estos compuestos? Además, estos fructooligosacáridos también son bien importantes para la industria tequilera, puesto que en su jugo de agave que fermentan, estos fructooligosacáridos son parte importante. Y pues bueno, ¿qué beneficios tienen estos fructooligosacáridos? Estos nos pueden generar o sintetizar vitaminas B, son de 1 a 3 veces más dulces que la sacarosa, no representan un aporte calórico, no son cariogénicos, nos ayudan a absorber ciertos minerales como puede ser el calcio. Y uno bien importante es que son prebióticos. Pero la pregunta es, ¿qué son estos prebióticos? Estos prebióticos son alimento para los microorganismos que viven en nuestro colon, que se les conocen como probióticos. Y estos probióticos, como viven en el colon, van a generar, estos probióticos son bacterias buenas, vamos a llamarlo así, y esencialmente son bifidobacterias y lactobacillus. Estos nos van a ayudar a generar ácidos grasos de cadena corta. La ventaja de estos ácidos grasos de cadena corta en nuestro colon es que generan un ambiente ácido, lo que va a impedir que bacterias patógenas como E. coli o como otras que nos puedan dañar crezcan. Y entonces nosotros tenemos que alimentar a estos microorganismos que forman parte de la microbiota en nuestro intestino. ¿Y cómo los alimentamos? Los alimentamos con estos prebióticos. Estos prebióticos que pueden ser los fructooligosacáridos. ¿Y estos dónde los vamos a encontrar? Por lo regular los vamos a encontrar en las dietas, pero los vamos a encontrar en las dietas en una cantidad muy pequeña. Entonces, podemos encontrarlos en el tomate, podemos encontrarlos en la cebada, podemos encontrarlos en el ajo, podemos encontrarlos incluso los podemos encontrar en la miel, ¿no? En los plátanos. Y pues bueno, pero como ustedes observarán, la cantidad de fructooligosacáridos que tenemos es muy pequeña. Si estas cadenas de fructooligosacáridos fueran más grandes, pueden funcionar en nuestro organismo como fibra dietética, ya que nuestros organismos no tienen las enzimas para poder degradar el enlace beta-2,1 que unen a las fructosas de estos compuestos. Pero ¿cómo vamos a obtener estos prebióticos o estos fructooligosacáridos? Estos fructooligosacáridos pueden provenir de los fructanos. ¿Y estos fructanos qué son? Son polímeros de fructosa. Y estos polímeros de fructosa, a su vez, son carbohidratos de reserva para muchas de las plantas. Es decir, se comienzan a acumular en las plantas para cuando la planta lo necesite, comience a hacer uso de estos carbohidratos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Bueno, podemos clasificarlos por grados de polimerización, si tienen ramificaciones, el tipo de enlace que tiene y además la posición de los residuos de glucosa. ¿Dónde encontramos estos fructanos? Estos fructanos los podemos encontrar en hongos, como pueden ser Aspergillus, como puede ser Penicillium, los podemos encontrar en bacterias, como pueden ser Streptococcus, Lactobacillus, por ejemplo, Lactobacillus reuteri o Lactobacillus citrium, o bien en plantas mono y dicotiledóneas. Ustedes, como parte de la industria del tequila, saben muy bien que en la agave, en la piña, se concentran
estos fructanos. Y estos fructanos, a su vez, son hidrolizados para generar monosacáridos simples o sacáridos simples, como puede ser la fructosa y la glucosa, que se fermenta para darnos el tequila. Y pues bueno, vamos a ver cómo son. Esto los vamos a clasificar de diferentes formas. Uno, por ejemplo, podemos clasificarlos como inulina, cuando estas cadenas de fructosa están enlazadas beta-2,1 y tenemos una glucosa al inicio de la cadena. Podemos tener otro tipo de fructanos conocidos como levanas. Estas levanas, la diferencia con la inulina es que tenemos enlaces beta-2,6. Otras más, cuando comenzamos a hacer más complicada la molécula, podemos hablar de neoinulinas o bien neolevanas. ¿Cómo es cuando son unas neolevanas? Cuando la molécula de glucosa se encuentra dentro de la cadena de fructosa. Y nuevamente tenemos enlaces beta-2,1. Cuando la glucosa está dentro de las levanas, por ejemplo, si está en medio de la cadena, podemos hablar de neolevanas. Sin embargo, también podemos complicar la molécula, más bien la naturaleza nos complica muchísimo más la molécula, ¿no? Al llegar a los graminanos, que estos los podemos encontrar en los granos. Son ya moléculas ramificadas en las que podemos encontrar los dos tipos de enlaces, el beta-2,6 y el beta-2,1. Y tenemos una molécula de glucosa al inicio. Sin embargo, todavía hay una molécula más complicada que se le conoce como agavina. Esta molécula es una molécula que obviamente está en el agave y también se le conoce como inulina de agave, que es muy bien conocida por todos ustedes. Pues resulta que esta agavina tiene una molécula de glucosa en el interior de las ramificaciones, pero además va a tener muchas ramificaciones y va a combinar los dos tipos de enlace, el beta-2,1 y el beta-2,6, haciéndola una molécula muy compleja, que puede ir de diferentes tamaños, puede ser grande, pequeña, de muchas formas. ¿Por qué? Pues porque va a depender, uno, del tipo de agave, dos, de la maduración o edad del agave. Y entonces, ahí en Guadalajara existe un grupo de la doctora Mercedes López que se ha encargado de analizar estas moléculas, cuántas ramificaciones puede tener, cuántas moléculas de fructosa están pegadas unas con otra, cómo es la estructura, y entonces ella le dio el nombre de agavina. Entonces, a mí me gusta mucho manejarlo más que inulina de agave, me gusta manejarlo como nombre de agavina porque es una molécula que proviene del agave. Y pues bueno, ¿qué características tienen estas inulinas, ¿no? O estas agavinas? Los grados de polimerización en la inulina que se utiliza regularmente en la industria de los alimentos, pues pueden ir de entre 20 a 30 unidades de fructosa, siempre de manera lineal. Se puede utilizar esta inulina para producir fructosa o bien para derivados como lo son los fructoligosacáridos que pueden ser prebióticos. ¿De dónde viene la inulina? Pues bueno, la comercial, la que se conoce actualmente, viene de los dientes de león y de la achicoria. La achicoria es esta plantita verde que ven por allá. Realmente de donde se obtiene es un tubérculo. Y esta no es originaria de México. Esta se originó o es nativa del Mediterráneo y los países que utilizan estas moléculas la importan. México es uno de esos países y la estamos importando de Grecia, por ejemplo, ¿no? También la podemos obtener de tubérculos de alcachofa de Jerusalén y Dalia, pero en México tenemos una planta muy especial, que es el agave. Y el agave, a pesar de que es una molécula mucho más grande en el agave, tiene las mismas propiedades que puede presentar la inulina de achicoria. Veamos cómo son. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de plantas con inulina. Por ejemplo, aquí en esta tabla yo les muestro que la achicoria, pues la vamos a obtener las raíces, y esta tiene un porcentaje en masa fresca entre el 15 y 20% de inulina. Esa es la comercial. Si nos vamos a la dalia, entre el 15 y 20%, la achicoria de Jerusalén, que también es muy comercial, del 14 al 19%. Sin embargo, si nos vamos a agave americana, por ejemplo, podemos encontrar, dependiendo de la maduración de la planta, podemos encontrarla entre el 7 y 15%. Es un porcentaje bastante bueno que puede competir incluso con
la chicoria de Jerusalén o bien con la achicoria. Y bueno, ¿qué diferencias tenemos entre la inulina de agave y la inulina de achicoria? La inulina de achicoria es una inulina lineal que tiene una glucosa al inicio y solo va a estar unida por enlaces beta-2,1. Y pues bueno, mientras que la inulina de agave o agavina, como pueden observar ustedes aquí en la diapositiva, es una molécula bastante ramificada y es una molécula bastante grande. Esta molécula puede llegar a tener hasta 54 moléculas de glucosas unidas. No lineal, no importa, pero bueno, puede ser una fuente de producción, ya sea de fructooligosacáridos o bien de fructosa. Y entonces, ¿cómo se hidrolizan estas moléculas tan grandes? Estas moléculas grandes, ustedes lo saben, cuando están en el jugo del agave, se van a hidrolizar por temperatura. Vamos a tener diferentes tamaños y estos tamaños van a irse hidrolizando quizá en una rampa de temperatura. Sin embargo, tenemos el problema a veces de que estas altas temperaturas nos pueden generar subproductos, nos pueden generar, por ejemplo, hidroximetilfurfurales, que son compuestos que pueden inhibir a las enzimas cuando se llega a la fermentación, o bien nos podemos generar color, e incluso esta generación de nuevos compuestos va a eliminar o va a inhibir la cantidad de glucosa que nosotros podemos tener o la cantidad de fructosa que podemos tener para llevar a cabo la fermentación. Sin embargo, existen otros métodos, como la vía enzimática. Para la vía enzimática, nosotros necesitamos unas enzimas que se llaman inulinasas o bien beta-1,2-fructano hidrolases. Estas enzimas pueden provenir ya sea de levaduras, pueden provenir de hongos, y las enzimas son vamos a llamarlas unas moléculas de origen biológico que se van a encargar de cortar, en este caso, cortar a la inulina para generarnos monosacáridos. Existen varios tipos de enzimas, algunas nos van a ayudar a pegar, otras nos van a ayudar a cortar, por ejemplo, como tijeritas biológicas que van a romper estos enlaces. Algunas otras nos van a generar dobles enlaces, algunas nos van a generar acciones de oxidorreducción, y las enzimas están presentes en todos los tipos de en todos los tipos de organismos, ya sea bacterias, ya sea levaduras, ya sea hongo, incluso en los seres humanos, estas enzimas están presentes. Si las enzimas no estuvieran en ningún ser vivo, la verdad es que la vida no podría llevarse a cabo, porque estas son las moléculas que se encargan de catalizar las reacciones para que esta sea de una manera muy rápida. Bueno, ya les conté que su origen puede ser vegetal o microbiano, y los microorganismos que pueden producir inulinasas son, por ejemplo, las levaduras o bien los hongos. También las podemos encontrar en plantas. Sin embargo, obtener enzimas de plantas puede ser un poco complicado porque la cantidad que existe en ellas es muy baja, y además las condiciones de crecimiento y tratamiento pueden ser un poco tardadas. En cambio, en las cepas de levaduras y hongos, sus crecimientos son relativamente rápidos y la producción de estas enzimas es suficiente en algunos casos. Les presento las enzimas. Las enzimas, las inulinasas, las podemos clasificar en dos: la exoinulinasa y la endoinulinasa. Ustedes aquí podemos observar en morado, podemos observar la exoinulinasa, pero además podemos ver un pequeño orificio donde hay una molécula verde. Esta molécula verde es la fructosa, y donde está esa molécula se le conoce como el sitio activo de la enzima. Ahí es donde se va a llevar a cabo la reacción, el sustrato entra en ese pequeño hueco y se lleva a cabo la reacción, sale y vamos a liberar el producto. Estas son moléculas muy grandes que están constituidas esencialmente de aminoácidos con enlaces peptídicos que les van a dar esta forma para que puedan llevar a cabo la catálisis. ¿Qué van a hacer estas enzimas? Bueno, la exoinulinasa va a cortar en los extremos de la molécula de la inulina y nos va a generar monómeros de fructosa y glucosa. Su peso molecular está por ahí de los 74 kilodaltons, y en un lenguaje llano podríamos decir que esta enzima pesa alrededor de 74,000 gramos por cada mol. Y
su intervalo de temperatura de trabajo va entre 30 y 55 grados centígrados. pHs entre 4.5 y 6. La endoinulinasa, por otro lado, ella va a cortar dentro de la molécula de inulina. ¿Y qué nos va a generar? Esta nos va a generar cadenas cortas de oligofructanos o incluso fructosa. Su peso molecular no es muy alejado de la hexoinulinasa y es aproximadamente de 64,000 gramos por mol. Trabaja entre 50 y 55 grados centígrados y trabajan entre un pH de 4.5 y 6. La temperatura y el pH son dos factores muy importantes para llevar a cabo reacciones enzimáticas. ¿Por qué? Porque es a la temperatura a la que la enzima le gusta trabajar. Y pues bueno, ¿cómo funciona? Nosotros nos vemos aquí, vamos a verlo de una manera muy sencilla. Quizá tenemos a la inulina y estas enzimas, ¿qué van a hacer? Estas enzimas, como les comentaba, en este caso para la inulina, son como tijeritas moleculares que van a cortar en los extremos y me van a cortar en la parte interna de la inulina. ¿Cómo lo hacen? Bueno, reconocen al enlace beta 1,2, lo cortan y liberan una fructosa, en el caso de las hexoinulinasas. En el caso de las endoinulinasas, van a reconocer cierta cantidad de fructosas y entonces se van a acomodar ahí y van a cortar el enlace beta 1,2 para la generación de fructooligosacáridos. Y pues bueno, entonces nosotros ya tenemos toda esta información y en nuestro grupo de investigación nosotros queríamos hacer realmente obtención de fructooligosacáridos para trabajarlos como prebióticos. ¿Y cómo surge esta idea? ¿De dónde viene esta idea? Esta idea viene o surge paralela a un proyecto internacional en el cual participamos la UNAM, participó el Consejo Regulador de Tequila, incluso como parte de México, y el objetivo era obtener etanol de segunda generación. El etanol de segunda generación, es decir, un etanol a partir de residuos lignocelulósicos. Y entonces, México comienza a participar en este proyecto para utilizar el bagazo de agave que se estaba generando o que se genera como un subproducto de la producción del tequila. Y entonces comenzamos a averiguar de qué se trata. Nosotros averiguamos, o se sabía, que para producir 1 litro de tequila se utilizan alrededor entre 4 y 5 kilogramos de agave. Pero además, estos obviamente tenemos subproductos o tenemos residuos. Generamos alrededor de 10 a 12 litros de vinaza y se genera entre 1.5 kilogramos de bagazo. Entonces, ustedes podrán ver aquí en la figura del bagazo que realmente se genera una cantidad muy grande anualmente. O sea, yo lo veía así como montañas de bagazo que teníamos que buscarle una solución para poder aprovechar. Y pues bueno, nosotros en este proyecto trabajamos buscando enzimas o utilizando enzimas comerciales para llevar a cabo la hidrólisis de la celulosa, puesto que este bagazo es rico en celulosa. Si llevábamos a cabo la hidrólisis de la celulosa, íbamos a tener glucosa y esta glucosa la podíamos fermentar a etanol. Pero para poder fermentar necesitábamos levaduras, como ya nos lo dijo la doctora Dulce Díaz, necesitábamos levaduras y necesitábamos realmente levaduras especialistas capaces de consumir a la glucosa proveniente de la hidrólisis de la celulosa. Y entonces mi trabajo fue buscar microorganismos. Y entonces comenzamos buscando microorganismos, por ejemplo, del pulque. El pulque también es un fermentado del maguey. Entonces dijimos, bueno, ahí podemos encontrar microorganismos especialistas y nos fuimos buscando. Realmente mi objetivo era encontrar una bacteria capaz de fermentar que se llama Simomonas móviles. Sin embargo, después de un par de años no la encontramos, ¿no? Pero encontramos otros microorganismos bien interesantes. Aislamos microorganismos del pulque de la región de Hidalgo, de las pulquerías del Estado de México, pero además también encontramos microorganismos en estos bagazos que se estaban produciendo en la producción del tequila. Y nosotros fuimos y gracias a Floriberto y a Martín, nos proporcionaron muestras de bagazo de la industria de Patrón, de Tequila San Simón,
de Tequila Sauza y en Guadalajara, e incluso nos regalaron mosto muerto para comenzar a aislar microorganismos. Y encontramos muchísimos, encontramos alrededor de 500 microorganismos que se comían la glucosa y me daban etanol. Sin embargo, comenzamos a hacer un tamizado de estos, cuáles eran los mejores microorganismos que podían producirnos etanol. Y de entre ellos de esos 500 nos quedamos como 30, que solamente les presento la mitad, y lo que nos interesaba buscar era la relación etanol-glucosa que fuera arriba de 0.5. Eso significaba que la cantidad de etanol que estábamos produciendo era la estequiométrica que correspondía a la glucosa. Y pues bien, entonces encontramos estos. En este momento todavía no sabíamos qué microorganismos eran. Teníamos muchísimos, entre ellos había levaduras, había unas bacterias, y comenzamos a trabajar con ellos. Pero bueno, hasta ese momento solamente era etanol. Sin embargo, teníamos otra idea de qué otra manera podríamos aprovechar a todos estos microorganismos o algunos de estos microorganismos que habíamos aislado del bagazo de agar. Y una razón fue, bueno, ¿por qué no probamos a estos microorganismos si son capaces de consumir a la inulina de agave? Y entonces, ¿de dónde surge esta idea? Pues resulta que además de las miles de toneladas de bagazo que se generan como subproducto en la industria del tequila, se sabe muy bien que, por ejemplo, en el 2020 se produjeron alrededor de 374 millones de litros de tequila que se exportan y que se consumen en el país. Pero para producir estos 374 millones de litros, necesitamos alrededor de 1.600.000 toneladas de agave. Entonces es muchísimo, es una producción muy alta. De estos, de este 1.600.000 toneladas aproximadamente que se produjeron que se utilizaron el año pasado, las hojas no se están usando. Las hojas se dejan en el campo, y en 2020, alrededor la planta de agave, las hojas, del total de la planta de agave, las hojas son alrededor del 30 al 40% de la planta, y estas hojas no se están utilizando. Y entonces se generan el año pasado se generaron alrededor de 581.000 toneladas de hojas que se quedan allí. Sin embargo, si nosotros analizamos la composición de las hojas, hay muchos estudios por ahí donde analizan esta composición, pues resulta que las hojas de tequila, de agave tequilana, tienen alrededor de un 13% de inulina, un 20% de FOS en base húmeda, que realmente suena que es muy poco, porque realmente toda la inulina se está acumulando en la piña y es la que se utiliza para producir el tequila. Sin embargo, si nosotros hacemos más o menos un cálculo de cuánta inulina podríamos tener de estas 580.000 toneladas, pues estaríamos teniendo un aproximado como de 75.000 toneladas de inulina al año. Entonces, ya si lo juntamos, ya es una cantidad considerable que podría ser aprovechada. Que podría ser aprovechada de muchas formas. Una forma es, pues podemos obtener fructosa, y esta fructosa la podemos regresar incluso al proceso de tequila, o la vendemos como jarabe de alta fructosa, o bien podemos generar fructooligosacáridos que nos van a servir como prebióticos, ¿no? Está comprobado que los probióticos provenientes del agave, que son probióticos que podrían ser incluso ramificados, pueden incrementar el poder del sistema inmune, por ejemplo, en los bebés, ¿no? Se fortalece cuando se consumen estos fructooligosacáridos. Entonces, hay muchas opciones para poder utilizar esta inulina que pudiera provenir de las hojas. Y pues bueno, entonces, el proyecto de investigación de repente surge, ¿no? Tenemos inulina, nosotros podemos hidrolizarla utilizando ya sea exoinulinasas o endoinulinasas. Si utilizamos exoinulinasas, podemos obtener fructosa y la podemos mandar ya sea al área de alimentos, o podemos regresar al proceso de tequila, o bien podemos producir biocombustibles, podemos producir bioetanol, o podemos producir bioplásticos utilizando otro tipo de bacterias,
O bien, si tenemos hexoinulinasas, podemos producir fructooligosacáridos que van de 2 a 10 moléculas de fructosa, y estos a su vez podemos manejarlos y podemos llevarlos hasta 4, ¿no? Sin embargo, también podemos buscar las endoinulinasas. Entonces, aquí podemos buscarlas, podemos aislar microorganismos, podemos seleccionarlos, podemos purificar las enzimas, podemos determinar la secuencia, modelamos molecularmente, clonamos, expresamos, y podemos hacer ingeniería del sitio activo, que es donde se lleva a cabo la catálisis, y podemos realmente tener o podemos manipular a la enzima para que nos dé el producto que nosotros queremos. En este caso, que sean FOS de 4 fructosas, ¿no? Que son los que realmente le interesa a la microbiota. Y entonces ese es el proyecto, ese es en lo que más o menos hemos estado trabajando y es así como surge esta historia. Y entonces, algunos resultados. Bueno, resulta que hace algunos años, Novozymes, que es una de las empresas más grandes en el mundo que se dedica a producir enzimas, tenía una enzima que se llama Novo 960, que es una inulinasa, que proviene de un hongo, que proviene de Aspergillus, y esta enzima era capaz o es capaz de hidrolizar a la inulina de achicoria, es decir, a la inulina lineal. Aquí nosotros una manera de observarlo es mediante cromatografía en capa fina. Me va a permitir separar a la inulina, me va a permitir separar a la sacarosa, me va a permitir separar a los FOS y me va a permitir separar a la fructosa. Y entonces, mediante esta técnica, nosotros observamos que si nosotros hacíamos reaccionar a la inulina, que ven ahí como una manchita negra hasta abajo, nosotros poníamos a reaccionar a la inulina con la enzima, nos daba, después de 30 minutos, lo cortaba completamente, me daba fructosa, incluso me podía dar algunos fructooligosacáridos. Y todo era muy bonito porque a las 24 horas ya no había sustrato para la enzima. Ah, perfecto. Y entonces dijimos, bueno, si funciona para la inulina de achicoria, también va a funcionar para la agavina. Y lo probamos. Y resulta que para la agavina no funcionó del todo. Después de 24 horas, nosotros solamente alcanzamos conversiones para fructosa alrededor del 7-8% de fructosa. Y eso quiere decir que la hidrólisis no era completa. Lo que notamos es que probablemente lo que hacía esta enzima era cortar a los alrededores de la molécula de agavina. Las ramificaciones simplemente no eran posibles ser hidrolizadas por estas enzimas. Entonces necesitábamos, por un lado nos puso triste porque no estaba funcionando el sistema, pero por el otro lado nos abre una gran área de oportunidad que era buscar nuestras propias enzimas que fueran especializadas para la molécula de agavina. Entonces por ese lado ya no estábamos tan tristes, nos pusimos contentos porque entonces pudimos utilizar estos microorganismos que habíamos aislado en el proyecto de Babetrial. Y pues bueno, nos pusimos a manos a la obra y entonces pusimos a crecer a estos microorganismos, les dimos de comer a estos microorganismos de la agavina, la inulina de agave. ¿Cómo crecían? ¿Quién crecía mejor? No sabíamos qué tipo de microorganismos eran, decíamos que algunos eran bacterias y algunos eran levaduras. Era lo único que sabíamos y los pusimos a crecer con inulina como única fuente de carbono. Y entonces, pues nos dimos cuenta que sí crecían. El que crecieran estos microorganismos en inulina como fuente de carbono, con agavina como fuente de carbono, nos estaba indicando que estos microorganismos estaban generando las enzimas para poder hidrolizarlos y poder consumir, poder interiorizar a la fructosa. Entonces eso nos hizo muy feliz y encontramos que el ISO3, que era proveniente de tequila sauza, era el que mejor estaba creciendo sobre inulina y entonces nos dedicamos a estudiar. Pero también estos eran levaduras. Y luego encontramos también una bacteria. Entonces nosotros ya como la doctora Díaz nos mostró, teníamos para una levadura son colonias puntiformes de color blanco brillantes, ¿no? Y decimos, esa es la levadura. Por otro lado, también encontramos una cepa, una bacteria. Entonces, probablemente era la bacteria que yo estaba buscando. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo funciona. Para esto, mi estudiante Diego se encargó de encontrar estas dos mejores cepas que estaban consumiendo la inulina de agave como única fuente de carbono.
Y entonces la cepa 12 era una cepa un poco extraña porque además se comenzaba a crecer de una manera no uniforme. Eran colonias blancas, bordes indefinidos y opacos. Entonces no sabíamos realmente quién era. Y entonces, mientras que la cepa hizo 3, nos dimos cuenta que efectivamente eran levaduras, eran levaduriformes. En cambio, la cepa 12 era una bacteria gram positiva, que si la veíamos a microscopio de barrido electrónico, nos decía que eran unos bacillus largos y grandes. Pero no conforme con eso, decidimos observarla al microscopio. Y entonces en el microscopio veíamos esto, veíamos algo que se movía, que eran bacilos que se movían, pero además, si ustedes notan, son bacilos muy grandes. De repente van a ver pasar ahí uno muy grande y decíamos, bueno, es que esto no puede ser una bacteria. ¿Cómo va a ser una bacteria? Debe ser muy grande. Y entonces nos decidimos que la mejor forma de averiguar quiénes eran era mediante su identificación molecular. Y entonces, mediante su identificación molecular, nos dio el resultado de que era un Bacillus amylolicofaciens, la bacteria que acaban de ver corriendo por ahí, y Cluberomyces marcianus, la levadura que nosotros tenemos. Cluberomyces marcianus no nos extrañó que fuera esta levadura, puesto que Cluberomyces marcianus se encuentra dentro del grupo de levaduras que se encargan de llevar a cabo la fermentación del tequila, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver de qué son capaces de estos dos microorganismos. Y pues bueno, algunos resultados. Entonces ya comenzamos a ver resultados de nuestros experimentos. Nosotros tenemos, del lado derecho, tenemos algunos controles. La gavina como control, que es una gavina que puede tener un poco de fructosa porque no está pura. Tenemos agavina pura, también como control, y tenemos a los fructooligosacáridos. Y entonces, nosotros pusimos los extractos de estos microorganismos. Imagínense que de repente tenemos creciendo los microorganismos y estas enzimas, que son las encargadas de hidrolizar a la gavina, son extracelulares. El microorganismo las secreta. Entonces, lo único que hicimos fue separarle el microorganismo de este líquido. Y nos quedamos con el líquido, porque ahí nosotros asumimos que estaban las enzimas. Y comenzamos a ponerlas a reaccionar. La gavina con Bacillus sp, con el extracto de Bacillus sp, con las enzimas de Bacillus sp, pues nos estaba dando fructosa. En el amarillo, ustedes observan que es fructosa, entonces está hidrolizando, perfecto. Luego pusimos a la gavina pura, pues tuvimos el mismo resultado, tenemos fructosa. Y después, la gavina pura y la gavina con Cluberomyces marcianus, teníamos glucosa y fructosa, pero además teníamos fos. Fos como resultado de la hidrólisis de la gavina. Entonces eso nos hizo feliz, porque entonces eso quiere decir que sí teníamos las enzimas. Y ahora el siguiente paso era caracterizar estos extractos celulares. ¿Qué se le caracteriza a una enzima o bien a un extracto celular? Se les caracteriza cuál es su mejor temperatura a la cual va a trabajar, cuál es su mejor pH, si de repente tienen metales que puedan ayudar a la catálisis o si tienen algunos inhibidores. Pero esencialmente temperatura y pH son dos parámetros que todas las enzimas con las que deben de cumplir. Y entonces, Gerardo, otro alumno de licenciatura, él comenzó a caracterizar estos extractos enzimáticos y observó que la temperatura a la que ellos estaban hidrolizando a la gavina iba en un intervalo desde 30 a 60, observándose su mejor temperatura a 35 grados centígrados. Entonces, ya tenemos una temperatura a la cual puede estar hidrolizando muy bien a la gavina. El pH, extrañamente, a diferencia de las levaduras, de las enzimas de levaduras o de hongos, que trabajan entre un pH de 3 y 5, esta estaba trabajando a un pH de 8, un pH un poco alcalino. Entonces, era de llamarse la atención. ¿Por qué trabaja a un pH alcalino? Y pues bueno, puede trabajar desde 6 hasta 8. Perfectamente bien. Y nos quedamos ahí solamente con la actividad enzimática del extracto celular. Seguimos trabajando con esta enzima y ¿qué observamos? Bueno, ya sabemos que la aislamos del bagazo de agave, que utiliza la gavina como fuente de carbono, es una gran positiva, se agrupa en cadena. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos el video se veían trenecitos o se veían cosas muy grandes
moviéndose. Pues es que eso significaba que las bacterias estaban pegadas unas con otras en forma de cadena. Tienen motilidad tipo swarming, es decir, que crecen de manera desordenada y puede generar endoesporas. Te tomamos algunas fotos de barrido electrónico, a su izquierda podrán observar quién es Bacillus amylolicofaciens. Entonces, pero bueno, ahí nada más era el extracto, pero a nosotros los que nos interesaba era caracterizar a la enzima, verla en su forma pura. Sin embargo, aquí lo vemos pero además nos observamos, otro dato importante, es que esta enzima o estos extractos podían utilizar a la gabina, podían utilizar a la inulina de achicoria, podían utilizar a la inulina de agave como sustratos y los podían hidrolizar para darnos fructosa. Y entonces esto lo observamos nuevamente mediante TLC con los diferentes estándares, con las reacciones de inulina de agave, podríamos observar que nos estaban dando efectivamente fructosa. La fructosa es la bandita que se ve hasta arriba, ¿no? Y podíamos ver la reacción con agavina, con la reacción con inulina. Sin embargo, con levana no nos estaba funcionando. Pero bueno, teníamos ahí, intentamos purificarla, encontramos dos enzimas al lado superior derecho, ustedes podrán observar que tratamos de purificarlas y obtuvimos dos banditas. Estas dos bandas me están indicando cuánto pesa la enzima. Y entonces tenemos dos, una que estaba como en 50 y otra como en 30. Entonces, hasta ahí ya no sabíamos quién era quién. Pero bueno, después llegó Alan, un alumno de maestría, y él dijo, ¿sabes qué, Carmina? Es que yo creo que no es una sola enzima, no es la inulinasa únicamente. Yo creo que hay otras enzimas que están encargadas o que se especializaron en poder producirse para poder cortar a la inulina, cortar los enlaces beta-2,6 y los enlaces beta-2,1. Y él se da cuenta de que esta Bacillus amylolicofaciens es un microorganismo que tiene genes para codificar para tres enzimas, una inulinasa, una levanasa y una levansacarasa. Las caricaturas de estas enzimas aquí se las muestro. La A para inulinasa, la B para levanasa y la C para levansacarasa. Y pues bueno, entonces nos dimos a la tarea de tratar de averiguar quién era. Sin embargo, uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado es que este microorganismo produce una cantidad muy pequeña de enzima. Y una manera de sortear este problema es clonándola y expresándola en E. coli. Entonces, Alan se dio la tarea de sacar el gen de esta enzima, el genoma de la bacteria, buscar el gen de esta enzima utilizando diferentes primers para cada una de las enzimas y obtener la amplificación de estos genes. En la parte derecha inferior vemos unas banditas. Esas banditas que se ven ahí es el DNA del gen para cada una de las tres enzimas que estaban contenidas en Bacillus amylolicofaciens. Y después, bueno, las expresamos, las clonamos y las expresamos y ahora tenemos enzimas recombinadas. Ya producen una mayor cantidad de enzima, ya las podemos purificar. Este es un gel de SD cepaje que nos dice qué tan bien o qué tan pura es nuestra enzima. En cada uno de los paneles ustedes podrán ver hasta el final es la banda de nuestra proteína, que pesa alrededor de 50 a 60 kilodaltons y nos dice que, bueno, al menos en la inulinasa y la levanasa ya la tenemos pura. En las levansacarasa aún estamos trabajando en esa purificación. Y pues bueno, estas enzimas son capaces de reconocer a la sacarosa, a la levana, a la inulina y a la gabina. Obviamente, por ejemplo, la inulinasa va a reconocer tanto a la sacarosa como a la inulina de achicoria, como a la gabina, y a la levana, porque tiene enlaces beta-2,6, no lo va a reconocer tan fuertemente como lo hace con los otros sustratos. La levansacarasa va a reconocer, obviamente, a la sacarosa, la va a hidrolizar a glucosa y a fructosa, y la levanasa, esta enzima va a reconocer los enlaces beta-2,6. Está reconociendo los enlaces beta-2,6 de la inulina y los está hidrolizando. Y entonces, bueno, ya sabemos que tenemos tres enzimas y que las tres enzimas están trabajando quizá de manera sinérgica para poder hidrolizar a la gabina. ¿Cuáles son las mejores condiciones para llevar a cabo esto? Aún no lo sabemos y quizá en alguna otra plática pues les pueda contar cuál es la mejor temperatura,
cuál es el mejor pH y cómo son estructuralmente estas enzimas. Este es el primer caso. En un segundo caso, ¿se acuerdan que les platiqué que teníamos por ahí una levadura de Cliboromyces marcianos? La historia de ISO 3 se las voy a contar ahorita. Nidia, mi alumna de licenciatura, ella comenzó a trabajar con las actividades de los sobrenadantes y se da cuenta de que esta es una enzima, un extracto celular que puede trabajar, o las enzimas que están ahí, puede trabajar en un intervalo de temperatura desde los 35 hasta los 60 grados centígrados, teniendo su mayor actividad entre 45 y 50 grados centígrados. Después ella observó que podía esta enzima estar pegada a la pared celular y observó que también había actividad en estos extractos celulares y que iban de 35 hasta 60 grados centígrados. Esto quiere decir que probablemente las enzimas que a nosotros nos interesan tenga un amplio intervalo de temperatura a la cual pueda trabajar, lo cual es muy bueno porque esto se puede adaptar a diferentes procesos, ya sea industriales, ¿no? Y pues bueno, después llegó Jonathan. Jonathan es mi alumno de maestría, actualmente está en el doctorado, y él observó que la fuente de carbono para producir a estas enzimas dentro de la levadura era muy importante. Él comenzó a crecer a la levadura con glucosa, con fructosa, con sacarosa, con fructoligosacáridos y con agavina, observando que cuando el microorganismo crecía en agavina, la cantidad de enzima, la cantidad de proteína y de actividad que se iba a obtener era superior a los otros medios con los diferentes fuentes de carbono. Y entonces decidimos que siempre Cliboromyces marcianos, para poder producir a la enzima, lo iba a hacer mediante el crecimiento con agavina. Y pues bueno, seguimos trabajando con eso y necesitábamos saber cómo era la proteína para poder intentar un proceso de purificación. Hay varias Cliboromyces marcianos ya publicadas, diferentes pesos moleculares. Hay una endoinulinasa y una exoinulinasa de hongo, de Aspergillus aguamori y de Aspergillus ficum, pero hay poca información sobre las inulinasas de Cliboromyces marcianos. No se sabe cómo es su estructura, no se sabe se sabe cuánto pesa, pero estructuralmente no se sabe cómo es. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer un pequeño modelo y nos dimos cuenta que tenían 533 aminoácidos, un peso molecular teórico que era como de 59 kilodaltons y un punto isoeléctrico de 4.71. Toda esta información, cuando se trabaja con enzimas, es muy importante porque nos permite ir conociendo e ir poniendo las condiciones que nos van a dar a esta enzima pura. ¿Sí? Entonces, simplemente conociendo. Y pues bueno, aquí va a parecer muy técnico, pero bueno, ¿qué características tenían nuestra enzima? Nosotros hacíamos geles de SDS PAGE, ¿para qué? Para conocer el peso molecular. Estas bandas que ustedes ven a su derecha, podemos decir que son las diferentes enzimas que tenemos. En el carril 5 del primer cuadro, tenemos a la enzima pura. Y me dice, bueno, pesa casi 100 kilodaltons, pero nosotros habíamos hecho un cálculo que era como de 50 y tantos. Pero resulta que las levaduras son capaces de ponerle las enzimas en la estructura, ponerle glicosilación. Bueno, estaba glicosilada. Perfecto. Después vimos la reacción, que es el cuadro del lado derecho, y la reacción, nosotros podemos observar que la reacción con inulina, si ustedes observan en la parte superior, solamente nos da fructosa. Esto nos da un indicativo más de que es una exoinulinasa que está cortando a la inulina de agave y para darnos únicamente fructosa. ¿Ok? Pero lo interesante es que esta enzima nos da un rendimiento de reacción de hidrólisis de aproximadamente un 85%. Es decir, casi se está consumiendo la totalidad de la inulina de agave. La estamos hidrolizando. Entonces, eso ya es una superventaja comparado con la enzima tradicional que solamente corta a la inulina de achicoria. Y pues bueno, ¿qué otras características tenemos? Bueno, nosotros queríamos saber, aquí nos estaban diciendo, perdón por regresar, nos está diciendo que pesa alrededor de 90, 100 kilodaltons. Y pues, asumimos que probablemente era un monómero, es decir, una sola unidad.
Sin embargo, cuando seguimos estudiando a esta enzima, por medio de exclusión molecular y por medio de dispersión de luz, nos da un resultado muy interesante. Nos da un peso molecular de más del doble de lo que nosotros habíamos visto por SDS Page, por electroforesis, ¿no? Entonces fue así de, bueno, eso quiere decir que es un dímero. Y este dímero, a la fecha todavía no lo podemos separar. Al parecer es necesario que estén las dos moléculas de inulinasas pegadas para que se lleve a cabo la reacción. Algo que también es bien interesante dentro de esta enzima es que ya teniéndola pura, ya pudimos saber cuáles son sus intervalos de trabajo. Por ejemplo, para agabina, que es el primer panel superior, para agabina podemos observar que podemos trabajar en un intervalo desde 30 a 35 grados hasta 60 grados, teniendo actividades bastante buenas, pero si queremos que la enzima muestre su máximo poder, por así llamarlo, máxima hidrólisis, podemos trabajar a 50 grados. pH, los pHs podemos ir desde 5 hasta 7 sin ningún problema, la enzima va a seguir trabajando. Para inulina de achicoria, las condiciones son muy similares. Sin embargo, para sacarosa, las condiciones cambian. Y esto es algo que estamos intentando averiguar por qué pasa. La máxima temperatura es a 60 grados y el máximo pH es a 4.5. Entonces, ahí nosotros, mediante las estructuras y mediante mutaciones, estamos intentando saber cómo es que estos sustratos, por un lado ramificado, por otro lado lineal y por otro lado un dímero que es glucosa y fructosa, están siendo catalizados por la enzima. Y esto, para entender esto, cómo se pega, nos va a poder permitir manipular de mejor manera a nuestra enzima. Y pues bueno, ¿qué características interesantes tiene nuestra enzima? Resulta que, bueno, ya hay una enzima publicada por ahí que estaba reconociendo a las agavinas. Sin embargo, nuestra enzima, si la comparamos únicamente con inulina de achicoria, resulta que con la que está reportada es 1000 veces más activa. Por ejemplo, con la agavina, quizá no es tan activa, puesto que tiene muchas ramificaciones, al menos es 30 veces más activa de lo que ya se había reportado. Entonces, eso quiere decir que teníamos una enzima especialista en hidrolizar agavinas. Sin embargo, una de las desventajas que podemos tener con nuestra enzima es que se inactiva fácilmente con la temperatura. Después de 25 horas, la enzima solamente va a mostrar un 10% de actividad residual. Sin embargo, esta enzima, al ser tan activa, resulta que antes de las 5 horas ya tenemos el 80% de hidrólisis enzimal. Esto quiere decir que la podemos utilizar en tiempos cortos para poder llevar a cabo la hidrólisis de los fructanos. Perfecto. Y entonces después observamos que este dímero, para que pueda trabajar, es necesario que esté unido. Y pues bueno, ¿qué más tenemos? Resulta que estuvimos trabajando con la cristalización, es decir, queríamos tomarle una foto a la proteína, cómo es estructuralmente, y estuvimos trabajando mucho tiempo en eso. A inicios del 2020, un grupo chino nos ganó la estructura, depositó la estructura de la inulinasa de Kluveromyces marcianos. Y entonces nosotros comparamos su enzima con la nuestra, las secuencias, y resultó que era 100% igual a la nuestra. Entonces por un lado fue un poco triste, así la carita de este chiquito nos demuestra o nos ejemplifica ese día que salió la estructura, pero bueno, vimos el lado bueno, ¿no? El lado bueno fue que ya hay una estructura, ya la podíamos estudiar, a pesar de que nosotros teníamos un modelo que les muestro acá, en color gris es la estructura que se deposita y en color dorado es el modelo que nosotros habíamos generado. Son muy similares. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que ya conocemos cómo es la estructura, ya sabemos cómo están ordenados los aminoácidos dentro de este mar de aminoácidos que es esta proteína. Y entonces esto nos da pie a que nosotros podamos manipularla de mejor manera. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos comenzar a mutar aminoácidos para entender cómo se lleva a cabo este pegue
de las diferentes inulinas que nosotros estamos manejando. ¿Para qué? Para que en un futuro nosotros podamos manipular a la proteína para que solo nos dé la reacción, una reacción que nosotros queramos. Quizá que nos dé la hidrólisis de la inulina de agave y podamos entender y podamos decir, bueno, solo quiero que me dé fructoligosacáridos y solo me puede dar fructoligosacáridos, ¿no? O incluso saber qué tipo de inulina, si podemos hacer más grande la cavidad para que entre de mejor manera la gabina, y esto se puede hidrolizar de una manera mucho más eficiente de lo que ya lo hace. Entonces, mediante ingeniería molecular, mediante mutagénesis, nosotros hemos estado trabajando con esta enzima, ¿no? Y además ya tenemos grandes cantidades de enzima, porque además, otra cosa que no les comenté, es que también Cluberomyces marcianos no nos generaba una cantidad considerable de enzima. Ahora que ya la clonamos y la expresamos en otro vector como Pichia pastoris, pues resulta que ya tenemos cantidades considerables de enzima y esto nos permite seguir haciendo más experimentos. Ya nos ha permitido inmovilizarla, ya nos ha permitido intentar hacer la reacción en el sentido contrario. Ahora, en lugar de hacer hidrólisis, pues queremos generar fructoligosacáridos, ¿no? A partir de sacarosa, y es algo que también ya estamos haciendo dentro del grupo de laboratorio. Y pues bueno, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusiones hemos llegado con estas enzimas? Es que son enzimas capaces de generar fructosa, que son exoinulinasas, que son enzimas bastante activas, al menos la de Cluberomyces marcianos, la de Bacillus amylolicofrancis, aún todavía no checamos qué porcentaje de rendimiento tienen, mientras que Cluberomyces marcianos es capaz de hidrolizar, las enzimas son capaces de hidrolizar hasta un 85% de la inulina de agave que nosotros estamos poniendo en el sistema. Y pues bueno, esta es nuestra proteína, este es un pequeño video que nos muestra cómo se mueve. Y ahora, ¿en qué estamos? Bueno, ya la clonamos, ya la expresamos, contamos con la enzima pura y caracterizada. Ahora estamos analizando los aminoácidos cercanos y cuál es su efecto en el reconocimiento de la agavina. Entonces, nuevamente, quizá no es una historia completa, pero en un futuro seguramente ya les contaré qué está pasando con esta enzima que tenemos ahora en el laboratorio, ¿no? Entonces ya esta historia continuará en un futuro. Agradecimientos, obviamente, a la UNAM, que es quien nos patrocina, CONACYT, Pavetrial, que nos abrió como que la ventanita para hacer estos proyectos. Tequila Patrón, obviamente, pues siempre nos da el bagazo y siempre tiene las puertas abiertas para colaborar con nosotros, y obviamente a CONACYT y obviamente al Consejo Regulador de Tequila, ¿no? Que siempre nos ha apoyado y nos ha dado la mano para generar este tipo de proyectos. Y pues bueno, les presento mi grupo de investigación. Son los chicos tanto de licenciatura, maestría, doctorado, colegas con los que trabajamos, y sobre todo un colega muy especial para este grupo de investigación, que es el doctor Eduardo Bárcena, que él ha sido como que la base para mi crecimiento profesional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención.